Bienvenido al video tutorial del programa Sibel. En este apartado, veremos pedidos de ventas. La parte más importante del programa Sibel son los pedidos de ventas. En este apartado, aprenderemos las acciones básicas para crear un pedido de ventas simple. Lo primero es posicionarse en la pestaña Pedidos de ventas. Y como en muchas otras pestañas, disponemos de varias vistas. Para crear un pedido, la que nos interesa es la vista Detalle. Como ya estamos en ella, no hace falta que hagamos clic sobre ella. Para crear un nuevo pedido, hacemos clic sobre el botón Nuevo. Y como en otras vistas vemos que hay una serie de campos requeridos. Lo más correcto es rellenar los campos en el siguiente orden: sector, temporada servicio, año servicio, tipo pedido, cliente, y destinatario de mercancías. Vemos que una vez seleccionado el cliente, los destinatarios de mercancías nos vienen filtrados, dándonos a elegir únicamente los destinatarios del cliente que ya hemos seleccionado. Una vez rellenados los campos principales, lo siguiente será insertar los productos. Podemos añadir productos manualmente, insertando su código mediante el teclado, o podemos ayudarnos de un lector de etiquetas. En este ejemplo, hemos utilizado un lector de etiquetas. Recientemente se añadió una serie de teclas rápidas o aceleradores para ayudar a insertar productos utilizando únicamente el teclado. En este ejemplo, vamos a utilizar solo el teclado, pero podríamos haber usado el ratón en cualquier momento. Vamos a trabajar con 5 referencias distintas. Las mostraremos en la pantalla, para ver mejor cómo interactuamos con el lector de etiquetas. Para insertar la primera, nos posicionamos en el detalle del pedido y pulsamos la tecla Enter. Vemos que aparece la primera línea y nos posiciona en el campo código referencia. Ayudados del lector de etiquetas, insertamos la primera referencia. Si el pedido solo tuviera una línea, ya estaría terminado. Se podría modificar su cantidad alterando el valor número packs. O incluso borrar la línea, haciendo clic en el botón Eliminar. Como este no es el caso, y el pedido va a tener más de una línea, volvemos a insertar la línea. Recordamos, nos posicionamos en el detalle del pedido. Pulsamos la tecla Enter. Y ayudados del lector de etiquetas volvemos a insertar la referencia. Solo para la segunda línea, y tan solo una vez, debemos volver a pulsar la tecla Enter. O para hacerlo más rápido, insertamos otra referencia con el lector de etiquetas. Tranquilos, no se nos insertará en el pedido. Vemos que aparece la segunda línea. A partir de aquí ya no habrá que repetir este proceso, y añadiremos una línea tras otra, por cada referencia que insertemos con el lector de etiquetas. Vamos a insertar las otras 4 referencias. Cuando insertamos líneas con el lector de etiquetas o manualmente escribiendo el código y pulsando después la tecla Enter, hemos podido ver que el sistema nos añade esa línea, crea una nueva, y se queda en modo de espera, para que añadir la siguiente sea más rápido. Pero debemos recordar que si por el momento no queremos seguir insertando, tenemos que cancelar este modo de espera pulsando la tecla Escape. Observamos que la línea de espera desaparece, y solo quedan las líneas que hemos insertado. A medida que hemos insertado líneas, en la cabecera del pedido, se van sumando el total de prendas.
puede que no veamos el total de prendas si tenemos ocultos algunos campos del pedido. Para mostrarlos tenemos que hacer clic en icono mostrar más en la cabecera del pedido. Nos muestra algunos campos que antes estaban ocultos. Observamos que las tres últimas líneas son el mismo producto. Para agrupar las líneas de un pedido, debemos lanzar un proceso llamado reconfigurar pedido. Es recomendable lanzar este proceso al terminar de insertar un grupo de líneas. Para lanzar el proceso, podemos ir a menú, reconfigurar pedido, o usar su acelerador, pulsando la tecla F12. El programa nos muestra un mensaje con la situación del pedido, en este caso diciéndonos que el pedido se ha reconfigurado. Vemos que nos ha combinado las líneas duplicadas en una sola, sumando sus cantidades. Como en este ejemplo, si nos es más rápido, podemos usar el lector de etiquetas para añadir tantas veces una referencia como número de packs tenga el pedido. Así no tenemos que modificar su cantidad con el teclado. A diferencia de los totales de prendas, los totales económicos y los precios de línea no se recuperan a tiempo real. Debe lanzarse un proceso para recuperar los precios de las líneas y calcular los totales del pedido. Este proceso además valida que esté todo correcto en el pedido. Por eso es aconsejable lanzarlo antes de dar un pedido por terminado. Para lanzar el proceso, podemos ir a menú, guardar pedido, o usar su acelerador, pulsando la tecla F2. Al igual que en el otro proceso se nos muestra un mensaje con la situación. En este caso, todo es correcto. Siempre es recomendable antes de lanzar este proceso ejecutar el proceso reconfigurar pedido, que hemos visto anteriormente en este video tutorial. Lo siguiente sería calcular el periodo de entrega, para validar que las fechas en las que el cliente quiere el producto, y las fechas de servicio del producto, son compatibles. Para calcularlo vamos a la cabecera del pedido, y hacemos clic en el botón calcular periodo de entrega. Vemos que nos ha rellenado los campos fecha desde y fecha hasta, con las fechas que el sistema ve más ajustadas. Podemos modificar esas fechas pero siempre poniendo una superior. Nunca podrá ser inferior a la asignada por el proceso calcular periodo de entrega si lo intentáramos. Al enviar a SAP nos mostraría un error como este. Corregimos la fecha. Y como último paso, pulsamos enviar a SAP. Como en casi todos los procesos, nos muestra un mensaje. En este caso, diciéndonos que el pedido ha sido enviado a SAP. Con esto, hemos terminado el video tutorial pedidos de ventas. Espero haberte ayudado, y te animo a seguir consultando otros video tutoriales.